Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues como ven ustedes, yo muy bien. Les quería contar alguna cosa de cuando yo tenía un poco, casi la edad de ustedes. Hace ya mucho tiempo, bueno, entre mucho y bastante tiempo, cómo eran algunas de las cosas donde yo me movía y cómo jugábamos en la calle. Y yo voy a empezar con un tema de la radio, porque es que la radio en aquella época era todo. No había televisión y ni siquiera en blanco y negro. Y era curioso porque cuando llegó la tele en mi casa mis padres decían no, de tele nada hasta que por lo menos ustedes terminen de estudiar, lo que significaba que no ibas a ver la televisión nunca más en la vida, por lo menos en casa. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando ya había pasado cierto tiempo de tener televisiones en las casas, yo seguía sin televisión. Y cuando me dicen que llega la televisión en color, pues todo el mundo flipando. Oye, que en el escaparate de tal comercio hay una televisión en color, y entonces todos fuimos a ver lo que era la televisión en color y nos llevamos una decepción, porque realmente era un paño que le habían puesto delante, más que un paño era una especie de plástico con unos colores en Internicolor, y entonces uno se quedaba aquello y dice, bueno, pues es un poco raro, ¿no? Pero bueno, lo que era la radio en sí lo llenaba todo. Yo venía del colegio y estaban aquellas canciones, fíjense ustedes, del año La Pera, aquellas canciones viejísimas que eran de Mariano, de Luis Mariano, de Antonio Machín. Había pues unos programas, además era muy curioso, Matilde, Perico y Periquín, estaba... Bueno, más o menos, había un montón de programas. Pero a mí, de todas formas, aparte de lo que era la publicidad, aquello de yo soy aquel negrito del África tropical que cantaba, pues era una canción de Colacao. Después también estaba el Ocal, que era el lenitivo del dolor, que yo nunca supe lo que significaba la palabra lenitivo. Luego, con el tiempo, ahora hace 2 o 3 días, pues lo tuve que buscar en el diccionario para ver lo que iba a decir yo, si lo estaba diciendo bien. Bueno, pero había un montón de programas curiosos que además a mí me impactaban, ¿no? Y fíjense por qué me impactaba. Había uno que se llamaba Terror en las Ondas. Y la cabecera del programa empezaba, era así muy suave, había una puerta que se abre. Pónganse ustedes en situación, esas películas de terror que son en blanco y negro, pues pónganse ustedes en esa forma, en esa situación, y escuchen ustedes aquel sonido de una puerta que va chirriando, que se va abriendo poquito a poco. Luego hay un silencio sepulcral, además misterioso, y de buenas a primeras aparece un grito patético. ¡Ah! Pues bueno, pues así empezaba todas las noches, o cuando había programa, que ya ahora no recuerdo, fíjense ustedes, se me va el baifo, hace muchísimo tiempo, por supuesto, pues imagínense. Era por la noche, se daba por la noche, siempre coincidía en la hora de cenar. No sé si era casualidad o era porque a mi madre le gustaba muchísimo, y a nosotros también. Lo que pasa es que a nosotros nos ponía un poco tenebroso porque era de miedo. Bueno, pues mi madre venía desde la cocina, desde la cocina, sí, al comedor, que teníamos un pasillo largo, y en el comedor era donde estábamos todos, por supuesto para comer, pero es donde estaba la radio. Era una radio aquellas antiguas, que había una perilla por los lados, o sea, por un lado se daba una perilla que era para el volumen y otra perilla por la izquierda que era para sintonizar, para buscar la emisora que tú querías. Bueno, pues en aquel momento que viene mi madre, imagínense ustedes, cargada de un montón de platos. Yo creo que hasta los postres lo tenía, el plato hondo, el plato llano, y bueno, que no le cabía. Venía ella muy eufónica por todo el pasillo ahí caminando, y de buenas a primeras a mí solo se me ocurre coger a la perilla donde tenía el volumen. Cuando llegaba el tema del silencio, mi madre estaba llegando a lo que era la mesa del comedor y yo subo todo el volumen. Pues empieza aquel grito esperpéntico. ¡Ah! Se oye a continuación de ese grito, el grito más prolongado de mi madre. ¡Ah! Se oye en el suelo, crac, 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 como una metralleta todos los platos. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué fue aquello? Pues claro, fue lo que se me ocurrió decir. ¡Ay, mi madre! Mis hermanos decían, uy, uy, uy. Mi madre volvió, ¡ay, Dios mío, este niño me va a quitar del mundo! Lo voy a tener que amarrar, porque no puede ser, porque es que además los platos
eran de mi abuela. Entonces mi madre decía que era lo último que me quedaba de ella. Pues ustedes pensarán que mi madre, después de serenarse, nunca se serenó, pero bueno, de aquella acción se iba a poner un poco violenta. Pues sí. Cogió, yo no sé, no recuerdo exactamente, pero yo 2 o 3 días más tarde estuve marcado aquí. Tenía una marca, a mí no me dolió, pero también recuerdo que a mi madre le quedaba un solo plato. Yo no sé si fue equilibrista, que lo cogió en el aire, lo cogió del suelo, tampoco yo vi esa situación. Yo lo sé, que se acercó con el plato donde yo estaba sentado ya en la mesa para comer, preparado. Ella coge y me dice, te daría, y así, ¡pum!, y me estalló el plato en la cabeza. Bueno, ya digo, no me dolió en aquel momento, yo sé que 2 o 3 días más tarde tenía un chichón y así se puso. Pero ahí no acaba la cosa, ¿eh? Mi madre tenía que buscar un castigo como era normal entonces en aquella época, y sigue siendo la hora. Si la haces, la pagas. Bueno, pues mi madre me encerró en el baño, pero es que el baño era un baño oscuro porque el interruptor estaba por fuera, el interruptor de la luz. Y entonces estabas toda la noche allí llorando. Los vecinos que pasaban por ahí, Remeditos, por favor, que ya está bien ese niño llorando, que no nos deja tranquilo, que nos deje en paz. Y mi madre calladita porque tenía que recibir el castigo. Mis hermanos ya empiezan a compadecerse. Ay, mamá, que tengo que ir al baño. Mi madre, que no tenía un pelo de tonta, decía, perdió su finura y a mear a la calle. Y nada, los niños, nada. Hasta que parece ser que se confabularon hasta los espacios esos extraños y tal, y desde el estómago pues sale, empiezan a doler la tripa y aparece un olor un poco curioso hasta que mi madre por fin se compadeció. Pero bueno, lo que yo quería comentarles es que era la radio, entonces era todo. Por eso les decía al principio que era un programa que me marcó, y es que me marcó, me dejó pues eso, con ese sabor simpático que hoy tenemos, y bueno, mi madre era mi madre.